Sí. Y me comentó la directora el viernes, porque El anexo 6 empieza con la convivencia democrática en la escuela y ahí aborda algunas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Convivir en la escuela siempre se trata de un trabajo pedagógico, ligado al enseñar y aprender, para el cual se otorgan tiempos, espacios, tareas y en el que las personas asumen roles y funciones. Por ejemplo, la jornada que tuvieron esta semana fue una jornada en la cual se hizo una planificación de tiempos, espacios, roles, a fin de construir la convivencia en la escuela. Tuvieron la primera jornada institucional de convivencia, ¿no? Bien. El hecho de que los estudiantes participen de la confección de las normas implica que haya horizontalidad entre los estudiantes y los adultos. No. La autoridad siempre es necesaria, lo mismo que la sanción. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales. La autoridad debe ser pedagógica, es decir, debe ser construida y legitimada a través de nuestro desempeño como docentes, referentes, responsables que acompañamos la trayectoria de nuestros estudiantes. Y ahí construimos nuestra autoridad, no es impuesta. ¿Cuál es la gran diferencia? Hasta la década del 80 y del 90 del siglo pasado, las chicos te hacían caso simplemente porque, por el rol que ejercías, porque eras el director o porque eras el profesor. exactamente, la autoridad era impuesta y alguien la discutía, nadie. Te podían maltratar en la... Aparte, Sí, José, había molestaciones, cuaderno de exactamente. firma, eso desapareció todo. Claro. En cambio, ahora, ¿qué se pretende? Una autoridad pedagógica que se construye por tu compromiso con la enseñanza y por tu compromiso con el acompañamiento de tus estudiantes. Ellos te reconocen porque reconocen qué cosa, que vos te preocupás por ellos. Una construcción de autoridad, lo que no implica una horizontalidad, porque el estudiante, ¿qué necesita? Un referente adulto que sea diferente a él, para que se pueda referenciar respecto al mundo que se le viene después que termina la escuela. Y límites. Y el límite, muy bien, el límite es fundamental. El hecho de que las normas sean construidas no implica la ausencia de sanciones. La sanción siempre debe existir cuando hay transgresión, pero la sanción debe ser educativa, y para que sea educativa debe ser reparadora y debe reflexionarse sobre el daño causado. Ese es el cambio fundamental. Las sanciones del viejo reglamento de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires eran absolutamente punitivas, como recién dijeron, amonestaciones, suspensión, expulsión. A nosotros como educadores no nos sirve, porque no es educativo. Si vos le expulsás al pibe, ¿le queda algo a ese pibe? No, no tiene posibilidad de cambiar también, ¿no? En cambio, de la reflexión de lo si que, vos, de lo que si hace. vos intervenís, claro, vos intervenís con ese estudiante, reflexionás con él, lo haces que él se dé cuenta de la equivocación que cometió en un trabajo artesanal del docente, y sí se le aplica una sanción, pero educativa y reparadora, entonces lo logramos reincorporar al grupo. Y al mismo tiempo le demostramos al grupo de que la injusticia no se tolera y que el que transgrede recibe sanción. Si no hay que confundir que los estudiantes participen de la confección de las normas con que no haya sanciones, ¿no? Sanciones tiene que haber cuando se transgreden las normas, porque si no, ¿qué va a pensar el resto del grupo? No pasa nada. Que la injusticia está naturalizada. Bien. aparte es muy interesante escucharlos a ellos, porque cuando participan del ¿sí? Consejo Institucional de Convivencia, suelen ser hasta más duros que nosotros, porque ellos
empiezan, no, a Sí, sí. tal que pegó y hay que expulsarlo, y uno trata de bajar ese nivel, ¿no? Pero ellos en general tienden hasta a ser hasta más duros que nosotros con sus propios compañeros. En el Es afán muy, de querer como hacer justicia, ¿no? es Sí, muy habitual eso, por eso el adulto tiene que estar siempre presente, por eso el adulto es claro. un referente, por eso el adulto tiene que tener autoridad. ¿Eh? José, y a veces la Eh, escuela es la única que ve, no hay otra persona que lo vea, entonces al ayudarlo, al encaminarlo, es como que también no lo estamos expulsando ni de la escuela ni de la vida. Hay un libro que es maravilloso, que se llama Recuperar la Pedagogía, de Merie, y ahí está el capítulo sobre las sanciones, que está muy bueno. Porque él te dice, claro, lo que pasa es que es un trabajo muy artesanal, de sentarse con el chico, hacerlo que reconstruya todo el episodio de la transgresión y proponerle mediante preguntas que él pueda analizar si pudo haber tomado otros caminos y que en definitiva él eligió ese camino y se tiene que hacer responsable. ¿Eh? Que es muy distinto que ponerle amonestaciones. Finalmente todo va a terminar con una sanción, pero en el medio de esa sanción hay una reflexión. Y lo que vos buscás es que se enderece, entre comillas, ¿eh? Y vuelva al grupo, y el grupo lo vuelva a aceptar. Eh, y él distingue claramente con la sanción de los adultos. Los adultos se sancionan por derecho penal y derecho civil porque son responsables de sus actos. Pero nosotros estamos interviniendo con seres humanos en qué? En desarrollo, son adolescentes En todavía. desarrollo, en También hay formación. Y en que tener proceso de eso. construcción. Exactamente. ¿Eh? A ver Ahora, si se arregló el internet. Otro que me cuesta pensar en términos, no sé, visibles, ¿cómo serían esas sanciones? Porque siempre uno escucha así como en teoría, pero decir, ¿en qué consistirían esas sanciones? ¿Alguien ha intervenido en este tipo sí, de prácticas? mira, el tema tiene dos facetas, ¿no? Una faceta es la reflexión que el adulto debe hacer con el joven que transgredió, haciéndole ver la posibilidad de caminos alternativos que él no eligió y que causó un daño. Pero aparte, para el grupo tiene que haber una sanción. En general se pretende la reparación del daño causado, que puede ser mediante un pedido de disculpas, la devolución de un objeto robado, por ejemplo, o si dañó un bien de la escuela, tratar de repararlo. ¿Eh? Pero no es fácil, es verdad, porque cuando un pibe le pega a otro y lo lastimó, ¿cómo reparas ese daño, no? Y hay situaciones muy extremas como cuando ingresan con armas a la escuela, que son muy extremas y yo no sé si en ese caso no es recomendable que el chico siga en otra escuela, ¿no? Porque ya traspasó un límite muy grave. Lo que ustedes tienen que tener claro es que en todos los casos debe haber un trabajo reflexivo que lleve al estudiante a pensar por qué eligió ese camino y evitó elegir otros caminos en los cuales no iba a dañar a su compañero. Y que todo el proceso termina con una sanción de tipo reparadora. Es difícil el tema de la reparación. También puede ser que si discriminó, además del pedido de disculpa, puede hacer algún trabajo práctico sobre derechos humanos, ¿no? Pero la verdad que la sanción punitiva en una escuela carece de sentido. ¿Por qué? La sanción punitiva invita a la reflexión. No, pero también, profe, a ver, son las acciones que se tienen que hacer son paulatinas, ¿no? Van de nivel a nivel, se va como realizando un entrabado para que el chico reflexione. No es que es No, una sola acción y ya está, el pibe va a cambiar. No, es un trabajo anual, digamos, para y que, de bueno, acompañamiento, exactamente, sí. donde tiene un rol fundamental el preceptor también. El preceptor es muy importante, porque es el que más lo conoce y está más tiempo con él. Comparte los recreos, lo ve cuando entra, lo ve cuando sale, lo ve todos los días. Bien. Después, ¿cómo son las normas? Las normas son acuerdos.
Por lo tanto, en la escuela no se puede escupir el chicle. ¿Sería una norma? No, un acuerdo, José. Claro, es decir, nosotros tenemos que establecer un acuerdo y un límite, ¿no? Por ejemplo, en nuestra escuela creemos que el mobiliario es un bien público que debe conservarse para beneficio de la comunidad. Ese sería el acuerdo. Nos ponemos de acuerdo que hay que cuidar las mesas, las sillas, todo el equipamiento, ¿no? Y después viene el límite. Por lo tanto, ¿eh? No permitiremos daños intencionales a la infraestructura escolar. ¿Mm? Así se redacta un acuerdo de convivencia, en la parte de las normas. ¿Eh? Acuerdo límite, acuerdo límite. Nosotros consideramos que los símbolos patrios nos representan como pueblo y reafirman nuestra identidad. Por lo tanto, no toleraremos la falta de respeto a los símbolos patrios. ¿Entienden? ¿Eh? Primero viene el acuerdo y después ¿qué viene? El límite. El que transgrede el límite es objeto de las sanciones, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Acuerdo, límite. La norma tiene dos partes, el acuerdo y el límite. Muy bien. Después el anexo 6 está dividido en distintos capítulos, por decirlo de algún modo, que tiene distintos incisos que están enumerados, ¿no? Bueno, el acuerdo institucional de convivencia acá lo define como la norma pedagógica que regula la convivencia escolar, que también está prevista como parte del proyecto institucional de acuerdo al Reglamento General de Instituciones Educativas. Y debe incorporar algo que en su versión original no estaba, allá en el lejano 2009, 2007 o 2002, que es el uso responsable ¿de qué? De los entornos digitales. La ¿Por qué? tecnología, José. Porque las interacciones entre los jóvenes, siempre que origina el conflicto, las interacciones. ¿Sí? Los conflictos son consecuencia de que vivimos en sociedad, interactuamos con los demás. Y A veces puede haber los conflictos empiezan en las redes sociales y terminan dentro del aula, claro, que pero es, ¿por qué? Porque los chicos interactúan en las redes sociales. Por lo claro, tanto, es un error grave no considerar acuerdos de convivencia respecto al uso responsable de qué? De las redes sociales. Entonces, por eso lo incorporan acá, ¿no? Después viene esto está todo en el anexo 6. Esto es lo que estuvieron haciendo ahora, ¿no? Tuvieron la primer jornada de convivencia. Todo esto lo encuentran en el anexo 6. La segunda jornada de convivencia y la tercera jornada de convivencia. Después viene el marco general para la elaboración de los AIC. ¿Qué sería el marco general? Sería cómo te tenés que posicionar vos como director, y todo el equipo docente y todas las familias y todos los estudiantes también, a la hora de pensar en los acuerdos. Es decir, sería como las pautas que tenemos que cumplir a la hora de confeccionar los acuerdos de convivencia. La primer pauta obligatoria, ¿cuál es? La participación ¿de quién? De los estudiantes. Sí o sí. Es decir, sin participación de los estudiantes no puede haber acuerdo institucional de convivencia. Perdón. La segunda pauta, ¿cuál es? A la hora de redactar los acuerdos, tenemos que tener la perspectiva de ESI, de educación sexual integral. Por ejemplo, desde una perspectiva de género,
¿eh? Eh, a la hora de redactar los acuerdos institucionales de convivencia, tenemos que valorar la diversidad, ¿eh? Y establecer claramente como un acuerdo fundamental dentro de la confección de las normas la aceptación absoluta y sin ningún tipo de discriminación a qué, a la diversidad. ¿Eh? Por ejemplo, uno de los acuerdos sí o sí tiene que ser en nuestra escuela. Creemos que todos los seres humanos son iguales en derechos y en obligaciones. ¿Eh? Y cada persona, según su subjetividad, se ¿cómo es que se dice? Se autoproclama, no, hay un nombre mejor. Se autopercibe de diversos géneros. Punto seguido. Por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de hostigamiento o discriminación, ¿no? Eso tiene que estar sí o sí en un acuerdo de convivencia. La perspectiva de género, la ESI. Sí o sí tenemos que reflexionar sobre qué en los AIC. No queda alternativa. Sobre la cultura digital, es decir, sobre el uso responsable de qué. Ciudadanía digital también lo suelen llamar, José, ¿puede Sí, ser? claro. Sí, sí, ahí abajo está, mira. Está mejor esto de ciudadanía digital. Yo lo resumí. Los adolescentes y jóvenes construyen subjetividades a partir de las interacciones que realizan también en entornos virtuales. Es decir, los chicos se vinculan presencialmente, pero también se vinculan por las redes sociales. ¿Eh? Los chicos y los grandes, ¿no? Como el concepto de ciudadanía tiene que ver con la capacidad de interactuar con otras personas, interactuar a nivel comunitario e interactuar con el Estado. Entonces hablamos de ciudadanía digital, porque hay lugares de interacción que están en el mundo digital, no solo en el mundo presencial. O sea, pasamos a lo que se llama la ciudadanía digital. Esto se refiere a los comportamientos y actitudes adoptados en los espacios digitales, incluyendo el ejercicio de derechos y obligaciones. Es decir, ¿qué es lo que los chicos tienen que pensar y acordar? Que el mundo digital también tiene que derechos, pero también tiene que obligaciones. Y esto lo tenemos que reflexionar. Responsabilidades. Claro, lo tenemos que reflexionar y nos tenemos que poner de acuerdo con los chicos, ¿no? Por ejemplo, vos tenés derecho a acceder, a usarlo, a crear contenidos, a compartir los contenidos que creas y también a informarte. Eso es un derecho que tenés. Pero Pero tenés que eso, ser un ciudadano digital responsable. Yo le claro, explico así, por lo claro, exacto. Pero tu obligación es el uso ético de esto. ¿Sabes? Vos tenés derecho a crear, pero podés subir un video en donde le sacaste una foto a, qué sé yo, a una pelea o burlándote de un docente, ¿no? Si tenés derecho a crear videos, pero tenés que tener un uso ético de los diversos dispositivos, la aceptación de códigos y acuerdos para una navegación responsable, la difusión de mensajes e imágenes que no ofendan a nadie. Es decir, en los acuerdos de convivencia tiene que estar claramente escrito, ¿no? Siempre con el acuerdo de los estudiantes, si no sería que lo dictamos nosotros, que así como tenemos derecho, tenemos la obligación de no causar un daño a otra persona a través del mundo digital. ¿Eh? Y el hecho de que esto transcurra por fuera de la escuela nos exime de intervenir. No, aunque no tengamos conocimiento de las redes sociales y el nivel que tienen ellos, hay que intervenir igual. Y acá como conclusión, la integración de lo digital es tal que se torna casi imposible separar el mundo en línea del espacio social. Y es verdad. El espacio social antes era totalmente presencial, ahora es mixto, ya que es parte de él, como lo es una plaza, la calle o un aula. ¿Eh? Bien. La convivencia digital es más o menos lo mismo. No sé por qué lo pusieron por separado.
La vestimenta. Qué tema el de la vestimenta, ¿no? En los acuerdos viejos se ponían acuerdos sobre la vestimenta. Por ejemplo, podía haber acuerdos respecto a que podían ir vestidos con remera, con camisa, con pantalón, pero que, por ejemplo, en algunas escuelas ponían un color de remera, un color de pantalón, o que no podían tener leyendas discriminatorias o de equipo de fútbol. Bien. Sí, o no usar las gorras, las Sí, gorras. o no ir con ropa muy corta para las mujeres o con short para los También. varones. Bien. A ver, desde la concepción de la ESI, que es la que se incorpora con la resolución 1235 y con el anexo 6, ¿se puede pueden poner límites a la vestimenta? ¿Con la perspectiva No. de género autopercibido? No. Por lo tanto, el único límite es no tener leyendas discriminatorias, lo que es un problema grave para la escuela, ¿no? Y también otro límite es la seguridad, el cuidado. Por ejemplo, en las clases de qué materia. De educación física, ir con calzado adecuado y ropa adecuada. Y sin aros ni, ¿cómo se llama eso que se pone en la nariz, en los labios? Piercing. Los piercing. Es decir, puede haber un acuerdo de convivencia que diga que los chicos no pueden ir con el pelo por la cintura, los varones, y que no tienen que venir tatuados y con piercing. No. No. Únicamente lo podés fundamentar en el caso de las clases de educación física o las clases de taller en escuela técnica. Entonces, lo de la vestimenta, por eso dice, la vestimenta desde un enfoque de derecho. La provincia de Buenos Aires está muy jugada, digamos, en todas estas normas, que otras provincias no. La educación técnica nos atraviesa por las normas IRAN de seguridad e higiene, claro que sí. Sí, sí. Es una postura muy radical, ¿no? No podés determinar vestimenta, de acuerdo a este acuerdo, al anexo 6. En las escuelas estatales no se puede determinar vestimenta, porque es parte de la autopercepción que tienen los chicos en el marco de la diversidad de géneros, por lo tanto no se le puede poner límites, salvo que sea discriminatoria o salvo que en el marco de las políticas de cuidado. Es complejo. ¿Ustedes en las escuelas que trabajan tuvieron episodios de chicas que van muy provocativas, por ejemplo? Sí, profe, pero igual no es que van muy provocativas. Hay una hipersexualización de la adolescencia, ¿no? O sea, ya lo de la gorra es lo de menos. Hoy las A mí chicas. la gorra mucho no me molestó nunca. Tal cual. Sí existe una cosificación del adolescente y de la adolescente niña o mujer más, y tiene que ver también con el individualismo que estamos viviendo, que es parte de un clima de época, y que también pasa porque yo soy el que tiene mejor físico, ¿no? Hay como una guerra en eso, de varones y mujeres. Es parte de un clima de época, pero es un tema en una escuela. Bien. Hay una problemática, yo lo veo en el patio, en educación física, que muchas veces nos tenemos que cuidar nosotros como profes y tenemos que cuidar la vestimenta que traen por el solo hecho que no vayan a pensar algo que no sucede, como por ejemplo mirar a alguien, eso nosotros nos tenemos que cuidar mucho, por eso esas reglas es como que en el patio, en educación física, es medio como que pueden llegar a malos entendidos. Sí, yo tuve una intervención con un profesor de educación física que fue denunciado por mirar a una alumna y él aducía que estaba mirando el ejercicio que estaba realizando. Exacto. Es complejo. Y bueno, la ropa de educación física debe ser ropa para hacer ejercicio, adecuada, ¿no? Eso se puede justificar. Sí, es un tema. Las sanciones. Bueno, ya hablamos de las sanciones. Están supeditadas al derecho social a la educación.
Por lo tanto, sanciones de suspensión de clases y expulsivas no se consideran. Obviamente que el sentido común que te dice, si viene un chico con arma, el otro día va a venir a la escuela. No, pero ahí se va a armar un dispositivo como Ah, para continuar el chico y todos los demás. el chico va a continuar en principio con un plan de continuidad pedagógica y posteriormente va a ir a otra escuela. Esa es mi postura como inspector cuando lo era, porque eso es una transgresión límite que no permite la reinserción al grupo. Para mí, es una cuestión mía. Traspasó un límite imposible, puso en riesgo la vida de los demás. Sí, Marisol, ¿querías decir algo? El otro día con unas compañeras que estamos estudiando teníamos una duda. Cuando nos dicen que un chico está con un arma en la mochila, nosotros como directivos, ¿tenemos que conseguir que ese chico nos dé el arma o tenemos que llamarlo aparte, hablar con él y que por otro lado otra persona le saque, una preceptora, por ejemplo, le saque el arma? Porque si no nos puede dar el arma, ¿cuál es el tema? Porque nosotros somos responsables de la seguridad de todos y de todas. Lo que hay que hacer es llevar a ese chico a un lugar, sacarlo del aula, ¿no? Y él lo tenés que convencer para que él te dé el arma. Y una vez que lograste eso, que casi siempre se logra, tenés que llamar al mismo tiempo a los padres y a la policía. Pero siempre tiene que llegar antes ¿quién? La familia. La familia. Pero no se van con el pibe, ¿eh? A nosotros nos pasó el año pasado que vienen dos nenas y nos dicen que una compañera tenía un cuchillo en la mochila. Entonces la directora bajó al aula y le pidió a la nena que subiera con sus cosas a trabajar con el equipo de orientación escolar. Hizo bien. Y el equipo de orientación escolar charló con ella y termina como medio cómico porque la nena en realidad había traído el cuchillo, pero porque tenía educación física 40 minutos después de salir de la escuela, entonces se traía una lata de paté, pan y el cuchillo para untar el paté. Claro. Pero bueno, las compañeras no lo sabían. Entonces ella entrega el cuchillo, ya se había llamado a la mamá mientras la nena estaba sola con el equipo de orientación escolar. La directora se comunicó con la familia, no se llegó a llamar a la policía, porque bueno, la nena explica Está bien. los motivos, pero cuando el arma es un arma que es para causar daño, es inevitable llamar a la policía. Yo eso se los digo como consejo para su carrera de directivo. No tenés salida. Porque vos no sabés qué se hizo antes con esa arma. ¿Y qué vas a hacer con el arma? ¿Se la vas a devolver? No, el equipo de orientación escolar la dejó en resguardo hasta que llegó la mamá. Bueno, pero vos no podés devolverle un arma a la familia. Claro. Una navaja o un revólver es imposible. Claro, no se puede. Nosotros cometimos un error grave. Como inspector, yo, un pibe trajo un arma, ¿no? Llamamos a la policía. ¿Pero qué le dijimos a la policía? Que la habíamos encontrado tirada en el jardín de la escuela. Porque, bueno, la idea fue no estigmatizar a ese pibe. Bueno. Desde ese día yo cambié de postura. Porque tuvimos un lío bárbaro, porque la policía no es tonta y se dio cuenta de qué. De que estábamos mintiendo. Claro, que ustedes sabían cuál era el estudiante que la había llevado. Y bueno. Después sabés por qué zafamos, porque el policía que estaba había sido alumno mío. Pero no se puede eso, no se puede tapar. Claro. Es un arma. ¿Vos qué sabés qué hicieron con esa arma antes? ¿No? A veces el exceso de garantismo también, pero eso es porque muchas veces nos hacen responsables exclusivamente a las escuelas de resolver todo, y no, es corresponsabilidad. Entonces, cuando escapa a lo que nosotros, a nuestra responsabilidad, que se involucren otros, que se involucre la policía, que se involucre... Cuando hay un arma en la escuela, hay que llamar urgente al inspector de nivel y de modalidad, y se tienen que hacer presentes. Es una de las pocas cosas que tienen que venir corriendo. Porque es algo grave, muy grave. Así que no se carguen la responsabilidad solos, cuando sean directores o si ya lo son. Profe, ¿y si te das cuenta que es un arma de juguete?
o un arma de balas de goma. Bala de Ponele, goma, bala de goma es arma. es arma, sí. La de juguete, bueno, es de juguete. Por ahí puedes hacer un trabajo distinto. Claro. Pues no vas a llamar a la policía por un arma de juguete. Porque aparte ahí no habría puesto en riesgo la vida de Ah, otro. exacto. Pero la de goma sí, ¿eh? Sí, en Sí, este caso. sí. Ah, bien. Yo le hago una consulta, José. Cuando llamas a la policía, ¿tiene que entrar la policía o espera afuera de la No, no. institución? Entra la policía y la policía es la que interviene, ¿eh? Pero a través de los padres. Por eso ya tiene que estar el padre también. Es decir, en el acto de que vos le entregás el arma a la policía, tienen que estar los padres presentes, porque posiblemente se lo lleven al pibe con la familia para declarar y hacer un acta de dónde salió esa arma, si estaba en la casa, no estaba en la casa. La posesión de armas es un delito penal. Obviamente es un niño, ¿no? Pero tiene que llegar los padres antes que la policía. Que los que se hagan responsables de la situación sean los padres y no vos como escuela. ¿Eh? Es así. Es una situación muy dura. Ojalá nunca tengan que vivirla. Bueno, están supeditados al derecho social a la educación. Siempre deben tener un fin pedagógico. Lo que se busca es que los jóvenes reflexionen sobre lo que hizo el joven, ¿no? Para construir otro modo de relacionarse y ser capaz de reparar el daño que causó. Es lo que yo les expliqué. Reparadoras con sentido pedagógico deben ser contextualizadas, progresivas y graduales, contemplando la trayectoria educativa de los estudiantes desde un enfoque de derechos. Bien. Contextualizada es muy importante lo de la sanción de contextualizar el hecho. La violencia física es violencia física y estamos en contra. Pero yo intervine una vez que un chico le había fallecido la abuela. ¿Era la abuela? Bueno, había fallecido un familiar cercano y otro chico se le burló y el pibe le metió una piña. Y digamos, el contexto y hay que considerarlo o no. ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque si bien no justifica el golpe, pero pone en contexto, pone en que él sintió algo, por eso reaccionó de esa manera. Lo que hay que reflexionar con el chico es que hay otras formas de expresar Claro. su enojo hacia una actitud de burla en este contexto, ¿no? Pero bueno, siempre hay que contextualizar. Los hay, Porque el otro estudiante también tiene que ser sancionado. yo creo que también. Sí, señor. Muy buena observación. Sí, sí. Sí, Claro. tal cual. Porque generó la situación en realidad. Si su burla no existía, el otro chico no reaccionaba. Sobre todo si vos conocés al otro chico. Claro. Y Sí, después que los conflictos se dan por Por se dos dan partes. entre dos partes, claro, tal cual hay un vínculo ahí que está sucediendo y cuando se genera un conflicto es porque una de las partes transgredió, pero bueno, el otro también tiene que reflexionar. Así es. Todo AIC tiene que tener al principio la presentación, que es el mensaje del equipo directivo a la comunidad educativa. Eso recién se hace cuando te lo aprueba la comisión distrital, ¿no? Después tiene un diagnóstico participativo de la convivencia escolar, que se construye en el marco de las jornadas institucionales. Después vienen los fundamentos y los objetivos que se busca con esos acuerdos. Es muy importante el punto D, el proceso de elaboración. ¿Por qué? ¿Qué debe estar claro ahí? ¿El proyecto institucional? No. El proceso de elaboración es fundamental porque debe estar claro cómo participó la gente. Límite y participación. ¿Cómo fue la participación? Se hicieron encuestas, reuniones de padres, se trabajó en las jornadas institucionales, se hicieron entrevistas, se hizo una encuesta y se sistematizó y los resultados que dio. Hay que comprobar de que fue hecho en forma participativa y no fue hecho en los cuartos cerrados de la dirección. Acuerdos que son sobre todo cómo vamos a convivir en la escuela, acuerdos sobre la discriminación, acuerdos sobre
la violencia, acuerdos sobre cómo nos vamos a presentar en la escuela, acuerdos sobre los tiempos y los espacios en la escuela. Por ejemplo, nosotros podemos tener un acuerdo que sea el siguiente. El cumplimiento de la jornada escolar es fundamental para el logro de buenas prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, una vez finalizado el recreo, los estudiantes deberán inmediatamente dirigirse a los salones. ¿Entienden? Todos son los acuerdos. Después, nosotros no teníamos esto, pero ahora lo tenemos. En primaria siempre tuvieron acuerdos áulicos. Estos acuerdos serían institucionales de toda la escuela, ¿no? Y aparte, cada salón, con sus profesores y preceptores, puede tener acuerdos propios. Por ejemplo, en cuanto al celular. El uso del celular en las clases será solamente a los fines pedagógicos cuando el profesor lo indique. Sería un acuerdo. Es tremendo lo del celular, ¿no? Es un problema grave. Está en debate si es posible un uso pedagógico del celular. Porque abriste el juego de que tengan el celular y se vuelve muy difícil, ¿o no? Profe, en nuestra escuela el equipo de orientación hizo una nota pidiendo que no dejen a los estudiantes utilizar el celular porque hay computadoras, por ejemplo, para hacer la misma función. Lo que tiene el celular es que les causa adicción. Claro. Y él hizo todo un escrito, porque el psicólogo hizo todo un escrito de por qué no quería que los estudiantes usen eso, porque se vuelven adictos y por ahí en 5 minutos que te distrajiste, entraron a una red social, entraron a TikTok, entraron a Instagram, entonces no los dejan. O apostar. Exactamente, también. Bueno, después vienen las sanciones, medidas a aplicarse en el caso de transgresiones, que siempre tienen que ser reparadoras. Después tenés la constitución del SIC, el Consejo Institucional de Convivencia, que es el que se reúne en forma bimestral para evaluar los acuerdos o para intervenir en situaciones extremas, por ejemplo, presencia de armas en la escuela. Y por supuesto, la planificación de instancias de revisión. Los acuerdos institucionales de convivencia tienen que ser objeto de permanente revisión, porque la sociedad cambia, pero aparte porque se incorporan permanentemente a la escuela quienes, todos los años, nuevas cohortes de estudiantes. Y también cambia el plantel docente, ¿no? Esa es la estructura de los acuerdos. ¿Cuánto dura un acuerdo? Hasta 3 años. ¿Eso significa que por 3 años no lo tenés que reformar? Es hasta. ¿El hasta qué significa? Que vos lo podés reformar cuando quieras, si es necesario. Pero si no lo reformás, como máximo pueden quedar igual 3 años. ¿Mm? Bien. Y acá te dice, al momento de la revisión entre la primera y la segunda jornada institucional se realizará un encuentro entre equipos de conducción para una lectura entre pares de los AIC. Eso de los directivos, ¿no? Propone una lectura entre pares. Es decir, el hecho, a ver, cada escuela, esto es muy importante lo que les voy a decir ahora, cada escuela confecciona sus acuerdos con autonomía, pero estos acuerdos están pautados y no se pueden salir de las normas. El hecho de que cada escuela tenga su propio acuerdo, por ejemplo, no puede permitir de que las sanciones sean punitivas o expulsivas. La escuela tiene autonomía, pero en el marco de la política pública. Entonces, para evitar estos excesos, para evitar que en el nombre de la autonomía una escuela haga un acuerdo expulsivo o disciplinador, que se vaya de la norma, los acuerdos necesitan la aprobación ¿de quién? De la Comisión Distrital de Evaluación de los AIC, que te lo puede aprobar o lo puede rechazar para que lo arreglen. ¿Entienden? Es decir, en una prueba de selección, si le toca una problemática de AIC, ustedes tienen que en algún momento decir que esos AIC los van a elevar ¿a quién? Al inspector para que quede de la consideración ¿de quién? De la Comisión Distrital de Evaluación de los AIC, que en definitiva los va a aprobar o no. Antes,
iban a la Dirección Provincial de Educación Secundaria y salía un número de resolución. Ahora no. Directamente se aprueban en el distrito. Se flexibilizó. Acá están los miembros. ¿Ven? La comisión tiene un miembro del equipo de supervisión de enseñanza de secundario de gestión estatal, un inspector del DIEGEP, un inspector de psicología y aparte se convocan directores para que los lean. Después tenés el SIC, el Consejo Institucional de Convivencia. Acá están los miembros, un director o un directivo, un representante de los profesores, representante de los estudiantes, miembro del centro de estudiantes, representante de los preceptores, representante del equipo de orientación, representante del personal no docente y auxiliar. Si fuesen escuelas privadas, puede estar el representante legal. Hay algo importante, es que acá hay representantes de los estudiantes, ¿no? Pero ¿cómo van a quedar los representantes de los estudiantes si todos los otros son adultos? En absoluta minoría. Entonces, para evitar eso, ¿dónde era que estaba? Acá está. Cada establecimiento educativo podrá determinar la cantidad de miembros del Consejo Institucional de Convivencia, debiendo respetar la misma proporción de representantes entre adultos y estudiantes y la paridad de género. Es decir, debe haber tanto varones como mujeres, o de géneros no binarios, si los hay en la escuela. Y debe haber una representación equitativa entre los estudiantes y los docentes o los adultos, para que no esté desequilibrado. Eso es muy importante. Las reuniones son cada 2 meses, como les había dicho. Son para evaluar la marcha de los acuerdos, pero también para situaciones disruptivas. Si hay una situación disruptiva, ¿hay que esperar 2 meses para reunirse? No, se debe trabajar de inmediato eso. Se llama sesiones ¿de qué tipo? Extraordinarias. Y bueno, este es un resumen del anexo 6.